a entender muy bien qué fue lo que pasaba. Pero vamos a consultarle sobre esto y hablar sobre esto con Andrea Zarnari, es la presidenta de la Federación Agraria Argentina, reelecta. Justamente hubo en estos días un congreso de la Federación Agraria donde la eligieron por segunda vez al frente de la institución. Andrea Zarnari, buen día. Aquí Alejandro Gomel y todo el equipo te saludan. Buenos días, Alejandro. Un gusto hablar con vos. Bueno, felicitaciones primero por el congreso de ayer, ¿no? Otra vez reelecta, una mujer nuevamente reelecta por segunda vez consecutiva al frente de la Federación Agraria, es un dato, no es menor. Bueno, sí, muchas gracias. Sí. Claro que no es menor, es 113 años que hay una mujer presidente de una de las entidades gremiales del campo, así que ese es el dato más importante, digo, más allá de la reelección, que por supuesto siempre es es una señal de que uno representa genuinamente a sus federados, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué les dejó esta semana donde, decíamos, el gobierno anuncia ir a retenciones cero hasta el 31 de octubre o hasta llegar a un cupo de 7.000 millones? Y 3 días después se cierra esto. Mira, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ya desde que sucediera lo que sucedió esta semana, que la verdad que lo que tuvo de característico fue lo abrupto, y la verdad lo burdo de alguna manera como fue tomada la medida, porque la transitorialidad en cualquier medida, en cualquier política, ¿no? No genera certeza, no da certidumbre al productor agropecuario, no lo motiva, no lo benefician estas medidas así que ya tuvimos una rebaja de las retenciones allá en enero, Sí. que fue temporal, que venció en junio. Lo dijimos ahí que no sirven. Tuvimos 2 o 3 oportunidades de dólar soja, que se llamaba en aquel momento cuando era Massa el ministro de Economía, Ujú. y tenían efectos similares que también sosteníamos y decíamos que no sirven, porque en realidad se toman provisoriamente y en ese tiempo los productores generalmente no tenemos la cosecha, que fue lo que pasó en esta oportunidad, lo dijimos el lunes cuando salió esta medida que nos tomó a todos por sorpresa, primero porque fue una medida tomada y pensada en la necesidad económica de la Argentina, del país, y no de la producción, ¿no? Lo que se necesitaban eran los dólares para la Argentina y no estaba pensado en que el productor tuviera un beneficio para que lo reinvirtiera, para que Claro. programara para la próxima campaña. Nosotros estamos, para la audiencia que por ahí no sabe qué es lo que estamos haciendo en este momento, en Pampa Húmeda, preparando todo porque estamos empezando a sembrar, porque estamos sembrando soja, se empieza a sembrar maíz, todo lo que es la campaña gruesa Claro. empieza ahora. Estamos sembrando, no cosechando. La cosecha la hicimos allá en abril, marzo. Sí. El productor más chico ya la vendió, porque la cosechó allá y la había vendido. Y Que hoy entonces, hayan bajado las sí. retenciones el lunes, claramente decíamos, no es un beneficio para nosotros porque no tenemos la cosecha. El beneficio va a ser para los exportadores o para los grandes acopios que pudieron guardar la cosecha, que la tienen acopiada y que la venden. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Vendieron los grandes, Ujú. y algún productor puede haber tenido un camión, puede haber tenido unas bolsas, ¿no? Pero el gran beneficiario de todo esto y otro sector que es el sector de los pequeños y medianos productores, lo decíamos con claridad el lunes, y eso fue lo que sucedió. Se llenó el cupo rápidamente, porque había un cupo, que Sí, eran 7.000. 7.000 Sí. millones de dólares, se vendió rápidamente porque los exportadores tenían aún más para vender, Mm. porque además se vendió a futuro, y rápidamente se terminó, y todos los productores que podíamos tener algún margen para vender algo, como te digo, alguna Sí. bolsa que nos quedaba, algún bolsón, algún camión, no llegamos ni siquiera a llamar a la cooperativa para hacer la operación. Pero entonces, a ustedes les compran, a los productores, los importadores les compran a un precio que tenía que ver con las retenciones y después lo vendieron sin retenciones. Bueno, nosotros ya lo vendimos con un Claro, precio que tenía retenciones hace mucho tiempo, o sea, o hay gente que vendió la semana anterior, claro. ¿no? Había productores que habían vendido la semana anterior con un precio, por supuesto con retenciones, con soja, en el caso de la soja con el 26% de retenciones, y los exportadores han vendido esa soja que compraron a ese precio
con retenciones cero y Pues con un precio mucho mejor. negocio Claro. extraordinario para las grandes exportadoras. Digo, a vos te lo compro te tenés el 26% en el caso de la soja y cuando me doy vuelta me sacan el 26% y me queda toda la ganancia. Bueno, sí, Es por fantástico. supuesto que ha sido un gran negocio, y una gran transferencia de recursos para quienes tuvieron la posibilidad de guardárselo porque tienen espalda, que en general son los exportadores, Ujú. porque son los que han podido comprar a ese precio, tienen el del cereal guardado o incluso lo vendieron a futuro, porque también existe el mercado de Sí, futuro, lo vendieron a marzo, sabiendo que tienen respaldo de granos para poder cubrir esas operaciones en caso de que los productores no cosechemos, por ejemplo, si no tuviéramos cosecha claro. por algo extraordinario. Entonces, siempre el que tiene esa espalda que puede haberse guardado el grano es el que puede vender a mejor precio. Los productores no lo podemos hacer Mm. porque no tenemos espalda. Ojalá la tuviéramos, porque sería parte de nuestro negocio, ¿no? Sí, claro. Guardar nuestra cosecha para venderla cuando tiene mejor precio. De eso vivimos, esos somos los productores. Mm. Ahora, no fuimos los beneficiarios los que ponemos el esfuerzo, pusimos el riesgo cuando sembramos y cosechamos. Todos esos que somos los productores agropecuarios no nos vimos beneficiados. Ahora, Andrea Cernari, con ella estamos hablando, es la presidenta de la Federación Agraria Argentina. Digo, ¿qué actitud tiene el gobierno, la Secretaría de Agricultura con respecto a los productores, a los que realmente trabajan en el campo? ¿Hay ahí alguna política hacia ustedes? Esto fue, evidentemente, ¿no?, un manotazo de ahogado del gobierno de necesitar estos dólares. Pero digo, ¿ahí hay algo que ustedes vean que va en camino hacia un beneficio? Digo, porque de lo discursivo el gobierno habla de esto. A Andrea, a ver si la recuperamos. Ay, Ah, ay, ahí ahora está. se me había cortado, Ahí está, perdón. ahí está, ahí está. Ahí está. No, te preguntaba sobre esto, ¿no? Sobre cuál es la relación que tienen con el gobierno, con la Secretaría de Agricultura, que un gobierno generalmente se levante y dice nosotros estamos a favor del campo, queremos en algún momento bajar retenciones, aunque no le ponen fecha, y después se encuentran con medidas como la de esta semana. Bueno, yo no tengo por qué, ninguno tenemos por qué dudar de la palabra Ujú. de ningún funcionario, de un gobierno que sí se muestra queriendo colaborar muchas veces, ¿no? Con el sector y así lo han manifestado. Es un sector que ha sido muy maltratado durante muchísimos años, entonces también tiene expectativa de que haya señales claras y la verdad que las señales no aparecen. Eso también se lo decimos con claridad. Hay muy buen diálogo con la Secretaría de Agricultura, hay muy buen vínculo con la parte que el gobierno tiene destinada para conducir los destinos de la agricultura. Pero también lo decimos con claridad, no hay una política agropecuaria que tienda hacia un beneficio concreto del sector. Y el presidente de la Nación con nosotros ha sido muy claro, él dijo que él estaba para ordenar la macroeconomía y que la micro nos teníamos que ocupar nosotros, Mm. y que íbamos a crecer con trabajando con la Secretaría de Agricultura, porque entendemos que no es así. Necesitamos sí de una macro ordenada, necesitamos que haya orden Ujú. fiscal, necesitamos déficit cero o positivo, digamos, necesitamos que haya Sí, ganancias para la superávit, sí. Argentina, que Ah, haya superávit, pero también necesitamos herramientas y oportunidades para. sí, vos sabés que justamente yo el otro día aquí en Splendid comentaba esto, ¿no? Que cuando hablamos con ustedes, con los productores, sobre todo con la Federación Agraria, transmiten esto, ¿no? Que el presidente siempre les dice, yo me ocupo de la macro, y los problemas que tuvo durante las últimas semanas fueron con la macro, fueron con los mercados. Esto es lo que también llamó la atención, ¿no? Donde empezó a hacer agua justamente es en la macro, ¿no? Y a partir de ahí tener que salir a este rescate que hizo el Tesoro de Estados Unidos. Con lo cual, eso llama la atención, ¿no? Que donde tuvo el problema el gobierno es con la macro y con haberse quedado sin dólares, ¿no? Cuando el presidente viene diciendo que de lo que él se iba a ocupar era de la macro, ¿no? Digo, me llama la atención esto porque ustedes justamente comentaban esto, que el presidente siempre decía esto, que se iba a ocupar de la macro. Pero Sí, bueno. bueno, claramente, pero digo, nosotros lo que necesitamos como productores
generadores de recursos y de riqueza también, porque también somos eso, además de que somos otro montón de cosas, digo, porque también somos desarrolladores del interior, y esto hay que entenderlo. Digo, pero necesitamos de herramientas para poder seguir produciendo y aportando al crecimiento de la Argentina, pero necesitamos las herramientas para eso. Bueno, por eso insistimos que hay otras cosas y con las que venimos trabajando, que hay que tenerlas en cuenta en una política agropecuaria integral, que no tienen que ver solo con el precio que puede tener un cereal. Tiene que ver con que tengamos condiciones en las rutas, con que tengamos electrificación y energía en el interior para tener industria, para agregar a valor a nuestros productos. Tiene que ver con que tengamos buena salida a los puertos y eso nos genere menos costos en la producción. Tiene que ver con que cada economía regional requiere de alguna particularidad. Mirá, conversás con los cañeros y ellos te dicen, nosotros necesitamos, y hablas con los productores, pero hablas con la industria, hablas con el comercio en Tucumán, digo, que viven y se desarrollan de la caña. Necesitamos más atención, necesitamos que nuestro comercio del azúcar tenga precio. Bueno, hay que trabajar ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el mercado de la caña? Claro, Hablas con los yerbateros en Misiones y te dicen, bueno, nosotros tenemos la entrada de yerba de los países vecinos que nos están compitiendo porque los productores locales nuestros, los más chiquititos, no les alcanza para poder tener mano de obra, porque la mano de obra para el productor chico es costosa por las cargas sociales. Bueno, hay un montón de cosas que hay que mirar en cada región. Eso es lo que quiero significar, que no todo es el precio de la soja, del maíz, ni del girasol. Andrea Cernari, presidenta de la Federación Agraria, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Andrea Cernari entonces pasó aquí por Splendid, presidenta de la Federación Agraria, y esta sorpresa que se llevaron con el anuncio primero del gobierno diciendo